Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, 18. Vamos a comenzar a iniciar allí el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, que da alcance a lo que les dije el domingo pasado. En el mes de agosto estaremos viendo todo el tema de la visión de la iglesia. Proverbios 29, 18. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Vamos a orar. Pídele a Dios que te hable en esta mañana, aquí en el templo y en la casa. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y quiero bendecirte con todo mi corazón. Estoy dispuesto a hacerlo siempre en mi vida, porque tú eres el que da la visión personal y el que da la visión de la iglesia. Yo te alabo por tu hermosa palabra. Yo te pido, Señor, que hoy tu palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones, que todos los que estamos aquí o están en casa y los que se van a unir a este video en estos días, Señor, puedan ser edificados, podamos ser edificados con esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo te doy gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Así, Señor, te pido que liberes mi corazón, mi alma, mi mente, de toda atadura, de todo prejuicio, de todo engaño, de todo temor, de toda duda. Te doy gracias por el privilegio que me das de predicar el mensaje de tu palabra. Te pido que tengas control total y absoluto de mi vida en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los proverbios tan sintéticos, tan sencillos, tan profundos, donde no hay visión, ¿qué? El pueblo se extravía. Cuando yo estoy viviendo mi vida sin una visión, ¿para dónde voy? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va tu vida? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión que tienes en la vida? O más bien la pregunta sería, ¿tienes una visión? La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, una persona se extravía. Donde no hay visión, una familia se extravía. ¿Cuál es la visión personal? ¿Cuál es la visión familiar? ¿Tenemos una? La Biblia dice, dichosos los que son obedientes a la ley. Y me gusta analizar esta segunda frase del proverbio, porque aquí está diciendo la palabra que la visión viene de la palabra. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la palabra. Es decir, que la Biblia, la palabra de Dios, nos provee una visión hacia dónde tomar. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Dichosos los que son obedientes a la ley. Como iglesia, Dios nos dio una visión para que no nos extraviemos. También como grupo de personas, como iglesia, Dios nos dio una visión. Y es importante que los que nos congregamos en la iglesia, los miembros de la iglesia, los que están llegando recientemente a la iglesia, podamos conocer cuál es la visión de la iglesia, para saber hacia dónde vamos como organización, hacia dónde vamos como iglesia. Bueno, hace 8 días analizamos nuestro propósito como iglesia. Espero que les haya quedado, que lo recuerden. Vamos a recordarlo. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Facilitar el encuentro de las personas con Dios. Hemos estado orando toda esta semana por esto, porque lo único que puede cambiar la vida de una persona es que se encuentre con Dios. Lo único que puede cambiar la vida es que nos encontremos con Dios. ¿Qué fue lo que cambió mi vida? Que me encontré con el Señor. Yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo y eso me cambió la vida para siempre. Nunca volví a ser el mismo, nunca. Y evidencias de ellas muchas. En mi propio hogar, en mi propia familia, la restauración de mi matrimonio es la evidencia de que nos encontramos con Cristo, tanto Claudita como yo. Evidencias muchas. El que se encuentra con el Señor nunca vuelve a ser el mismo. Todo el que se encontró en la Biblia con Dios fue una persona diferente. Y ahí están los evangelios. Están claros que aquel que se encontró con el Señor fue transformado. Por eso nuestro propósito es facilitar el encuentro de las personas con Dios. Ahora tenemos una visión. ¿Y cuál es esa visión? Pues veámosla. Somos una iglesia cristiana que busca ser un instrumento de Dios en Colombia
y el mundo de habla hispana para restaurar moral y espiritualmente la sociedad. Seremos el mayor referente de la teología integral, siendo clásicos en nuestra raíz, contemporáneos en nuestra acción y vanguardistas en nuestra visión. Lo que hemos querido hacer es una clarificación de la visión, sintetizarla para que podamos comprender cuál es la visión de Casa Roca. Y lo que quiero hacer hoy es explicar de alguna manera la visión. Esto hay que seguirlo explicando, pero que todos tengamos una noción de cuál es la visión de nuestra iglesia. Por eso no se preocupen que la he desagregado toda a través de varios puntos. Primero, somos una iglesia cristiana. Eso dice la visión. Somos una iglesia cristiana. Y me preguntaba, ¿qué significa que somos una iglesia cristiana? Bueno, su nombre lo indica. Si somos una iglesia cristiana es que somos seguidores de Cristo. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19, porque esto es mucho más profundo de lo que nos estamos imaginando. Mateo 16, por favor, versículos 13 al 19. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Se refería al mismo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron. Miren lo que la gente decía que quién era Jesús. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Decían que el Hijo del Hombre podía ser o Juan el Bautista, o decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, otros decían que era alguno de los profetas. El enviado del Señor, el Hijo del Hombre, o es Juan el Bautista, o es Elías, o es Jeremías, o alguno de los profetas pudo haber sido enviado por el Señor. Y ustedes, versículo 15, ¿quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta fundamental. Ustedes. Listo, eso es lo que dice la gente. Y ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué está diciendo Pedro? Tú eres Dios. El Cristo significa el enviado de Dios. Y el enviado de Dios es Dios mismo, de acuerdo a lo que decían las Escrituras. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esa declaración que hizo Pedro fue revelada por el Padre. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. Eso te lo reveló el Padre, dijo Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es Dios mismo? Esa es la pregunta fundamental del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús le está diciendo a Pedro: yo te digo que tú eres una piedrecita pequeña, que significa Petrus. Y sobre esta Petram es la declaración que Pedro hizo. No sobre Pedro, sobre la declaración que Pedro hizo. Super Petram, dice en el griego. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia. ¿Cuál declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre Cristo está edificada la iglesia. Amén. No sobre Pedro, no sobre personas. Si la iglesia estuviera edificada sobre Pedro, sería una iglesia vulnerable, una iglesia fácil de vencer. Pero como la iglesia está edificada sobre Cristo, dice: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.
La iglesia que está edificada sobre el Señor va avanzando para derribar las puertas del infierno. Amén. La iglesia está sobre Cristo. Y dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A quién? A todo aquel que haga esa declaración. A Pedro en primer lugar, pero a la iglesia en general. Nosotros tenemos las llaves, Dios nos las dio, y ya estudiamos las llaves del poder en los servicios de miércoles. ¿Qué significa que somos una iglesia cristiana? Pues que estamos sobre Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que solo a través de Jesucristo podemos llegar a Dios. Es que la Biblia es clara frente a eso. ¿Sabes que hay pasajes, versículos en la Biblia que dicen que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo? Que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es que tiene toda la lógica. Él se hizo hombre, estaba en el cielo, se hizo hombre para morir y así podernos llevarnos a Dios. Si otra persona nos pudiera llevar a Dios, ¿qué sentido tiene que Dios se hubiera hecho hombre? Es que es ilógico, es de simple lógica. Pero bueno, ¿qué significa que la iglesia es cristiana? Que nosotros creemos que Jesucristo murió para darnos salvación, para darnos redención, el perdón de los pecados, una nueva vida. Bueno, aquí se necesitaría una clase de cristología, más de 2 años en cualquier seminario. Solamente les quiero dar unos tipsitos para que nosotros podamos comprender cuando decimos iglesia cristiana de qué se trata. En esta iglesia, Casa sobre la Roca, se adora al Señor Jesucristo, se sigue al Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su palabra, sus postulados. Somos cristianos. Y Jesús le preguntó a Pedro, a ellos, no solo a Pedro, a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y esa es la pregunta que nos hace hoy. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es alguno de los profetas? Como decían, ¿es un profeta más? ¿Sabes que Jesús dentro del Islam, por ejemplo, es un profeta? Es un profeta. Y dentro del judaísmo, ahí medio dicen, sí, era un maestro que tenía unos seguidores. Y dentro del cristianismo es Dios. No es ni un profeta ni es un maestro, no, es todo. Amén. Porque es profeta y maestro también. Claro. Pero es el Señor. Amén. En nuestra visión, ¿qué clase de iglesia somos? Una iglesia cristiana. Eso es lo que somos. Que está, como dice el pastor Darío, sobre la roca y bajo la cruz. Casa sobre la Roca es una iglesia que está sobre la roca y bajo la cruz. Somos una iglesia cristiana. Número 2, dice nuestra visión, que busca ser un instrumento de Dios en Colombia y el mundo de habla hispana. ¿Qué quiere la iglesia? ¿Qué pretende la iglesia? Ser un instrumento en Colombia y en todo el mundo de habla hispana, ¿no? Miremos Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán ¿qué? Mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En esa última reunión que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos en la montaña, cuando el Señor asciende al cielo, antes de hacerlo, les dice esto: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él lo había prometido. Él dijo, yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué, iglesia? Poder. Poder de Dios. Y serán mis testigos. ¿Para qué es el poder de Dios? Para ser testigos, para ser testimonio. Cuando recibimos el poder del Señor, que es maravilloso, lo recibimos para ser testigos. Ese encuentro que hemos tenido con Dios, que nos está llevando a ser cambiados, a ser transformados, Dios lo va a utilizar como testimonio. ¿A dónde? Dice aquí, en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, nos encontramos con Dios, hemos recibido al Espíritu Santo. Quien tiene a Cristo en el corazón verdaderamente recibe el Espíritu Santo y recibe poder
para ser transformado? Para ser testigo en mi casa. Es el primer lugar donde somos testimonio, en nuestra familia. ¿Somos testimonio afuera y no lo somos en la casa? Algo pasa, si nos está pasando eso, ¿no? Como yo digo, ¿no? Afuera somos tremendos cristianos. Damos testimonio, compartimos, eso qué personotas. Y llegamos a la casa y se nos olvida. Cerramos la puerta y adentro los gritos, las injurias, los problemas al interior de la casa. ¿Y qué pasa? Yo siempre he dicho que eso tiene que ser un problema con los marcos de la puerta de la casa. Revisa el marco de tu puerta. Es que es raro. Somos testigos dentro de nuestra casa. Somos testigos con nuestra familia, con las personas que están a nuestro alrededor de que nos encontramos con el Señor. Somos testigos de nuestros compañeros de trabajo. Somos testigos en el tráfico. Somos testigos en todas partes. Y así nos vamos yendo, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Para ellos este llamado, para Casa sobre la Roca, ser un instrumento del Señor en Colombia y en el mundo de habla hispana. Esa es la visión que Dios nos ha dado. En nuestra visión que busca la iglesia, ser un instrumento de Dios en Colombia y el mundo de habla hispana. ¿Y cómo puede ser Casa Roca un instrumento? ¿Cómo puede ser usada por Dios como un instrumento? Con cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cómo vamos a transformar esta sociedad? Porque nosotros llevamos esa transformación a nuestros trabajos, a nuestras casas. Esa es la manera de hacerlo. Y eso tiene que ver con el punto número 3. Para restaurar moral y espiritualmente la sociedad. Somos una iglesia cristiana que busca ser un instrumento de Dios en Colombia y el mundo de habla hispana. ¿Para qué? Para restaurar moral y espiritualmente la sociedad. La sociedad necesita ser restaurada, tanto moral como espiritualmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Tenemos que estar de acuerdo con eso. Esta sociedad, este mundo, necesita ser restaurado, tanto moral como espiritualmente. Nuestro mundo, nuestro país y el mundo están en decadencia moral. Viene así, vea, viene en picada. ¿Y sabes qué es lo peor? El mundo viene así y todo el mundo dice, es que eso es lo normal. El mundo viene cayendo, decayendo completamente. La moralidad está en el piso. ¿Y sabe qué dice el mundo? Es que eso es lo normal. ¿Cuál es el problema? Es que ustedes son anticuados. Es que ustedes son religiosos. ¿Para qué nos quiere usar el Señor? Para la transformación moral y espiritual de Colombia y el mundo de habla hispana. Cuando nos apartamos de Dios, salimos para cualquier lado. Y eso es lo que le pasó a este mundo. Se apartó de Dios y tomó cualquier dirección. Así anda la sociedad, para cualquier lado. No se sabe cuál, ni le interesa, porque el lado que vaya, al lado que se dirige, cree que es el correcto. Así está el mundo. Y vamos a recibir mucha presión en este tiempo de lo que el mundo nos quiere vender como cosas normales. Es que eso es lo normal. Lo normal es que un hombre sea un hombre y una mujer sea una mujer. Eso es lo normal. Lo otro es anormal. Para que estemos claros. Que se está viendo, sí, claro, cualquiera puede elegir ser lo que sea, pero que no nos cambien lo que es normal. Amén, iglesia. Porque allí es donde empiezan los problemas. Jeremías capítulo 32, versículos 39 al 41, por favor. Jeremías 32, versículos 39 al 41. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Cuando nosotros nos encontramos con Dios de manera personal para ser cambiados,
¿Sabes para qué nos encontramos? Para que el Señor haga que haya coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Que haya coherencia. La iglesia, Casa sobre la Roca, pretende ser un instrumento del Señor para transformar de manera moral y espiritual. Que haya coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando recién había llegado yo al camino del Señor, conocí a alguien que me dijo ser cristiano y en algún momento me sugirió que él no involucraba a Dios en los negocios. Me dijo que era cristiano, pero me dijo que él no involucraba a Dios en los negocios. Es decir, algo así como creo en Dios, pero vivo de cualquier manera. Yo creo en Dios, Dios es mi Señor, pero mi dinero lo manejo yo y mis negocios los hago a mi manera sin tenerlo en cuenta. Wow, eso me impactó. Eso me impactó porque yo dije, no, por ahí no es la cosa. Creo en Dios y hago las cosas de cualquier forma sin que me importe la moral. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que este mundo está como está. Por eso es que este país está como está. Porque hay personas que dicen que creen en Dios, pero son unos corruptos. ¿Creo en Dios, pero soy un corrupto? No, tengo que ser coherente entre mis pensamientos y mi conducta, entre mis pensamientos y mi palabra. Creo en Dios, pero trato mal a mi esposa. Creo en Dios, pero maltrato a mis hijos. Llévenlo a cualquier área de sus vidas. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Una transformación interior. Por eso me gustaba tanto la calcomanía que veía yo en algunos vidrios traseros en Bogotá, en algunos carros de la iglesia católica carismática, que decía: si crees en Jesucristo, que se note. ¿Y cómo se va a notar? En mi manera de hacer los negocios, en mi manera de tratar a las personas, en mi manera de vivir. ¿Para qué está puesta Casa sobre la Roca? Es una iglesia cristiana. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Amén. Es una iglesia cristiana que busca ser un instrumento de Dios para la transformación moral y espiritual. Llevamos a las personas al Señor a que se encuentren con Dios para que su vida sea cambiada. La vida del que se encuentra con Dios es transformada a todo nivel, y eso es una bendición. Amén. ¿Cambia la moral? Dios cambia a las personas. En nuestra visión, ¿para qué está la iglesia? Para restaurar moral y espiritualmente la sociedad. El cambio debe ser inicialmente espiritual, porque lo que Dios quiere cambiar es el corazón. Amén. No son normas. No llegamos aquí a la iglesia para que vivamos un conjunto de normas. Norma número 1, me porto bien como esposo. Norma número 2, hago buenos negocios. No. La norma es una sola, como se los he dicho yo siempre: entregarle mi vida a Cristo para que Cristo me cambie y así yo pueda ser un buen esposo, hacer bien las cosas. De eso se trata, porque Dios cambia el corazón. Les quitaré el corazón de piedra, dice el Señor, que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Y ser cristiano es una bendición. Amén, iglesia. Hay mucha presión, recibimos mucha presión, pero es una bendición. Y hay quienes no quieren tener esa presión, por eso prefieren decir que no es cristiano en sus trabajos. Para la gloria del Señor, siempre dije que era cristiano. Siempre lo dije. Yo soy creyente, soy cristiano. Y la gente lo sabía porque yo lo decía, pero también porque se notaba. ¿Cómo se notaba? En la manera de hacer las cosas, en la manera de trabajar. Jefe, ayúdeme, estoy en problemas, me decían los asesores comerciales. ¿Qué pasó, mijo? Jefe, le dije mentiras a ese cliente. ¿Qué le dijo al cliente? Que el carro ya había salido del puerto de Buenaventura. ¿Y cuándo le dijo usted eso? Hace 8 días. ¿Y dónde está el carro? En el puerto. Jefe, ayúdeme. Claro que te voy a ayudar. Ay, jefe, gracias. Vamos a decirle al cliente que tú le mentiste. Ay, no, jefe. Entonces, ¿cómo quiere que le ayude? ¿Mintiendo? ¿Soy o no soy? Señor, habla el gerente de la oficina. Usted lo está atendiendo el asesor fulano de tal. Quiero decirle que el asesor cometió un error, le dijo una mentira, su carro no ha salido del puerto. A partir de este momento yo tomo el negocio, la gerencia toma el negocio. Y entonces, ¿cómo son las cosas? La transformación tiene que ser interior
para que se vea en el exterior, en lo que hacemos. Número 4, seremos el mayor referente de la teología integral. Dice nuestra visión, seremos el mayor referente de la teología integral. Pastor, ¿qué es la teología integral? Bueno, teología es el estudio de Dios, ¿no? ¿Cierto? Teo, Dios, logos, estudio. Es el estudio de Dios. La teología integral es la que se sitúa en el centro equidistante de las interpretaciones, porque hay interpretaciones extremas. Nosotros vamos por el centro. Y entonces se sintetiza a través de esto. B, actúa, soluciona más. B, vitalismo espiritual, lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? Lo que nosotros debemos aprender, lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Dios es esencial. Cristo es esencial. La palabra es esencial. La transformación interior es esencial. Vitalismo espiritual es lo que es importante, lo que transforma, lo que es verdaderamente relevante. No las cosas accesorias. ¿Qué es lo importante? Pastor, levantar las manos en la alabanza, ¿eso es lo importante? No, eso no es lo importante. Si quieres alabar levantando las manos, levántalas, porque es una bendición. Pero si no las quieres levantar, no lo levantes. Si lo sientes hacer de corazón, a mí me encanta levantar las manos para alabar al Señor. Pero yo sé que hay personas que no lo hacen. Y yo no puedo juzgar a la congregación por eso, ¿sí? ¿Sí o no? Pero si la estás levantando porque lo haces de corazón, esas son cosas accesorias. Ahora la Biblia dice levantando manos santas, por eso es que las levantamos. Vamos a lo importante, el vitalismo espiritual es lo importante. ¿Qué es lo relevante? Actualismo teológico. La palabra del Señor nunca cambia, es la misma, permanece siendo la misma siempre, pero tiene que presentarse de manera actual para poder que llegue a los corazones. Solucionismo bíblico, me encanta esto. Me encanta recibir a las personas en consejería y decirles, eso que me acabas de contar, tan complejo, tan complicado, esa situación que estás viviendo, personal, tan difícil, esa crisis tiene solución. Vea lo que dice la palabra. Eso es hermoso. A mí me encanta hablar de las soluciones que da Dios en la palabra. No hay nada imposible para Dios. Amén. No hay problema que a Dios le quede grande. Y conste que a veces pasamos por unos problemas, pero grandes. Pero Dios tiene solución para todo. ¿O no es Dios? Porque si Dios no tiene solución para las cosas, entonces no sería Dios. Y si Dios no es Dios, como dicen por ahí, apague y vámonos, hermano. Pero yo he visto, me encontré con un Dios de soluciones. Me encontré con un Dios que solucionó mi vida, que solucionó mi hogar, mi economía, mi relación con mi esposa, que cambió mi vida para siempre. Vitalismo espiritual, actualismo teológico, solucionismo bíblico y misericordia, amor y servicio. Porque no es solamente predicar el evangelio, sino brindar la ayuda social. Y vamos a estar hablando de esto durante todo el mes también en nuestros valores. Entonces ahí está el ministerio de misericordia, amor y servicio. Ahora, permítanme decirles que Casa sobre la Roca es una iglesia bautista con acelerador y pentecostal con freno. Uy, pastor, ¿y qué es eso? Dentro del conjunto de la cristiandad, que es muy grande, hay dos tendencias. Una tendencia son las iglesias bautistas, maestros de la palabra, coros en la alabanza, un culto muy tranquilo. Esas son las iglesias de corte bautista, ornamentos religiosos como el vestido, como muchas cosas. Por el otro lado están los pentecostales, hermano. A esos de ornamentos no les interesa nada, sino es el mover y el fuego del Espíritu Santo, la oración en lenguas, los milagros. Y son dos extremos. Casa Roca es bautista con acelerador. No somos una iglesia bautista. No somos una iglesia bautista. Somos una iglesia integral. Amén. Pero no somos una iglesia pentecostal. Somos una iglesia integral. Y no quiere decir que no tengamos la palabra y que no tengamos el Espíritu. Lo tenemos a los dos. Vamos a mirarlo. ¿De qué se compone la teología integral? La palabra y el Espíritu. Hechos 8, del 4 al 8, por favor.
Hechos 8 del 4 al 8. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera. ¿Qué hacían? Predicaban la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. La iglesia es cristiana, anuncia a Jesús. Al oír a Felipe y ver las señales que iglesia milagrosas que realizaba. Escuchen esto. Felipe está predicando la palabra y están sucediendo milagros. Esa es la iglesia integral. Se predica la palabra y suceden los milagros. Dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos. Y un gran número de paralíticos y cojos quedaban como sanos. Y aquella ciudad se llenó ¿de qué? De alegría. Cuando predicamos la palabra y el Espíritu Santo se está moviendo, tienen que suceder milagros. Y aquí han sucedido muchos milagros. Pero prepárese, iglesia, porque van a suceder más milagros del Señor. Lo que Dios me ha dicho en el corazón es que vamos a ver un mover poderoso de sus milagros mientras predicamos su palabra. Aquí hay hogares que llegaron destruidos, hermano, a punto de separarse. Es más, hay hogares que llegaron separados a la iglesia, como el mío. Y el Señor hizo el milagro de la restauración. Amén. ¿A la gente le parece poco esos milagros? Oiga, unos hijos que se iban a quedar sin padres, y el Señor transforma ese hogar para que esos hijos crezcan en ese hogar. ¿Eso no es un milagro? Milagros físicos, milagros de todo tipo, económicos. Se cuentan muchos entre nosotros. Digo esto con mucho temor y temblor porque se lo dije a Claudita la semana pasada, antepasada. Mi amor, el Señor se va a mover en la iglesia con milagros poderosos, porque eso es lo que Dios quiere. La predicación de la palabra y los milagros del Señor. Amén. Palabra y espíritu. La oración y la acción. Éxodo 14:15. La oración y la acción. Esa es la teología integral. Éxodo 14:15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Ha liberado o está en el proceso de liberación Moisés del pueblo de Israel. Los ha sacado ya de Egipto. Ya los sacó. Alrededor de 1.500.000 personas salieron con Moisés de Egipto, dice la historia, los datos históricos. No eran 3 personas o 3 familias, no. Alrededor de 1.500.000 personas han salido de Egipto y se encuentran con el primer obstáculo, el Mar Rojo. Y empiezan a decir: ¿y qué vamos a hacer? Y Moisés, ¿qué está haciendo? Orando. Es un hombre espiritual. Es tan espiritual que no acató sino a orar. Se le olvidó actuar. La teología integral es oración y acción. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordénale a los israelitas que se pongan en marcha. Hay personas que llevan años orando por un proyecto. Es como cuando Claudita me dice: mi amor, ¿qué vamos a hacer con esto? Y le digo: oremos. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Las mujeres a veces son más: oremos pero actuemos. Amén, las mujeres. Porque nos quedamos orando. No, oramos para actuar. Teología integral. A eso lo hemos llamado oración. No nos vamos a mover si el Señor no nos muestra. Pero si el Señor nos muestra, ¿qué estamos esperando? Que el Señor confirme y lo confirma. Que lo reconfirme y lo reconfirma. Que lo reconfirme. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros en esa crisis personal tan terrible, separados, no podíamos vivir juntos, pero tampoco aparte. Esas son las consecuencias de la fornicación. No se halla uno al lado de la persona, pero cuando está lejos de ella no ve la hora de verla. Llegamos a la iglesia y lo primero que dije yo es: ¿qué hay que hacer? Pedimos consejería, Pastor Silvano, Pastor Darío, ¿qué hay que hacer? Ustedes tienen que casar, ustedes no pueden vivir así, ¿listo? Vale, eso es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Por años, Claudita, por años persiguiéndome para que me casara. Y alistaba papeles y hacía documentación, iba a las notarías y yo dejaba vencer los registros.
Y el hogar en caída libre. Llegamos al cristianismo, el Señor llegó a mi corazón. ¿Qué hay que hacer? El hombre liderando. Vamos a resolver esto. Qué bendición tan grande, han pasado 26 años de eso. Oración y acción. La contemplación y la operación. Vamos a mirarlo. En Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. Lucas 10, 38, 42. Mientras iban de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta, ¿cómo se llamaba? Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, ¿cómo se llamaba? María. Oiga, Marta y María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cuál era la mejor parte? Estar a los pies de Jesús. Amén. Pero si estamos a los pies de Jesús, lo siguiente que tenemos que hacer es servir. Contemplación y operación. Si nos quedamos solamente contemplando al Señor sin llevar a cabo lo que tenemos que hacer, no estamos haciendo lo correcto. Si nos ponemos a servir sin estar a los pies del Señor, no estamos haciendo lo correcto. Amén, iglesia. Contemplación y operación. Hacemos las dos cosas. Estamos a los pies del Señor, ¿para qué? Para decirle: ¿en qué puedo servirte, Señor? ¿En qué puedo servirte? Porque ¿de qué se trata ser espirituales? De ir a la acción, de servir en la iglesia, claro, pero servir a la familia y servir en la sociedad. Por ahí hay un dicho que es muy fuerte que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Uy, ese dicho es fuertísimo. De hecho, a mí no me gusta, pero dice cosas muy tremendas. ¿Saben por qué no me gusta? Porque me parece coercitivo. Tienes que servir. No tienes que servir. ¿Quieres servir? Mauro, ¿quieres servir? A mí me gusta así, hermano. ¿Quieres hacerlo, John? Vamos a hacerlo juntos. Eso es lo que a mí me encanta. Entonces, estamos a los pies de Cristo, ¿para qué? Para movernos en nuestra vida. Somos siervos donde Dios quiera que nos ponga, amén. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Teología integral. Es que vemos las dos en la Biblia. Algunos quieren anular el libre albedrío del hombre, como si Dios no nos lo hubiera dado. Y algunos quieren anular la soberanía de Dios como si no la tuviera. Entonces veamos la soberanía de Dios en Jeremías 1:5. Jeremías 1:5, es que Dios es soberano. Ya lo vimos el miércoles. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Ni siquiera había nacido Jeremías y la soberanía de Dios había hecho que ese niño que no había nacido, que esa persona, que ese hombre que no había nacido, ya había sido escogido profeta para las naciones. Oiga, y no había nacido. ¿Esa no es la soberanía de Dios? Dios es soberano. Dice que no se cae una hoja de un árbol si no es su voluntad. Y el libre albedrío, miremoslo en Isaías 6:8. Miren el llamado de Dios a Isaías, que es tremendo. Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué respondió Isaías? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Este no fue escogido desde antes. Este le está diciendo al Señor: yo quiero, Señor, envíame. La soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre están por toda la Biblia. Por toda la Biblia. ¿Sabes que hubo gente que le quedó mal al Señor? Que el Señor las escogió con propósito y les quedaron mal, porque el libre albedrío existe. O Saúl no fue escogido el primer rey de Israel y fue un fracaso como rey, y Dios lo escogió. ¿Sabes a mí cuál me impacta de todos los ejemplos que yo he estudiado sobre la soberanía del libre albedrío? El de Jeroboam. Jeroboam fue un rey malvado, Dios lo escogió y él escogió ser malvado. Dios escogió a Jeroboam y Jeroboam escogió hacerlo mal. ¿Sabes qué hizo Jeroboam? Cogió 2 becerros, no uno, 2 becerros de oro. Dios lo había escogido
Y él cogió 2 becerros de oro y le dijo al pueblo de Israel: aquí están sus dioses. Tremendo, es un ejemplo de libre albedrío. Están juntas la soberanía y el libre albedrío. La vida y la religión. ¿Qué es el cristianismo? Por encima de cualquier cosa, un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, es una manera de ser y de vivir, no es una religión. Las personas piensan que el cristianismo es una religión. No lo es. Hay religión, existen religiones, claro, pero el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. ¿Qué es una religión? ¿Cómo podemos darla a conocer? Todos los esfuerzos que hace el hombre por llegar a Dios. ¿Y qué es el cristianismo? Que Dios se hizo hombre para alcanzarnos a nosotros. Miren la gran diferencia. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para encontrarlo a Él, es que Él ya nos encontró. Amén. Hay una gran diferencia en eso. Y entonces en una religión vives unas normas, prendes unas velas, haces cualquier cantidad de cosas. Cosas benditas, cosas santas. Aquí el único santo es Dios y Él es el que santifica a quienes lo siguen. Amén. Hay una gran diferencia entre el cristianismo y una religión. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? El que tiene a Cristo tiene ¿qué? La religión. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Se refiere a la vida espiritual y a la vida eterna. El que tiene al Hijo la tiene. Entonces hay unas máximas muy bonitas en Casarroca: la teología al servicio de la vida y no la vida al servicio de la teología. ¿Qué significa eso? Teología es estudio de Dios. ¿Para qué estudiamos a Dios? Para ponerlo, ese estudio, no a Dios, el estudio de Dios al servicio de nuestra vida. Todo lo que conocemos o aprendemos de Dios puede y debe ser practicado. Amén, iglesia. Todo lo que aprendas de Dios puede y debe ser practicado. Porque si no, estás colocando la vida al servicio de la teología. Esta es una expresión coloquial, tal vez no sea la correcta, pero la voy a utilizar porque es muy ilustrativa. Ratones de iglesia. Personas que se saben la Biblia de tapa a tapa. Y uno les ve la vida y dice: ¿y esto para qué? ¿Para qué? Como dijo el pastor Ricardo Argüello, nuestro pastor en Medellín: apréndase un versículo, hermano, y practíquelo. Y verá cómo le va a cambiar eso la vida. La teología al servicio de la vida. Porque el cristianismo en esencia es vital y no ritual. Hay unos rituales dentro del cristianismo y hay que respetarlos. Por ejemplo, la cena del Señor es un ritual. El bautismo es un ritual. Jesús dijo que hiciéramos las dos cosas. Pero no podemos irnos detrás de rituales. Amén. Y termino con estos punticos de la teología integral: el creer y el hacer. Llevar a la práctica la palabra. El cristianismo como un estilo de vida, y vamos a verlo dentro de 8 días cuando hablemos de la casa sobre la roca. El que escucha y practica edifica su casa sobre la roca. Ese lo vemos dentro de 8 días en la misión. Entonces, de acuerdo a nuestra visión, ¿qué seremos? El mayor referente de la teología integral. Eso es lo que va a hacer Casarroca. Eso es lo que vamos a hacer todos nosotros. ¿Quién es Casarroca?, me pregunto yo. Somos todos los que nos congregamos en la iglesia, los que vamos a predicar la palabra y tener el fuego del Espíritu, los que creemos y hacemos, los que oramos y actuamos. Esa es esta iglesia. No es una iglesia bautista, no es una iglesia pentecostal, es una iglesia integral. Se predica la palabra y se ven los milagros del Señor. Amén. Eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Y termino con el punto 5. Siendo clásicos en nuestra raíz, contemporáneos en nuestra acción y vanguardistas en nuestra visión. Todo eso que acabamos de hablar lo vamos a practicar, lo vamos a llevar a cabo siendo clara con acción viva. Clara con acción viva, clásica en su raíz. ¿Por qué clásicos en la raíz? Porque estamos arraigados en la palabra, hermano. Porque ustedes están escuchando hoy un mensaje que tiene que ver con la visión de la iglesia, pero aquí lo que estamos es predicando la palabra. Amén. Clásicos en nuestra raíz. El mensaje no puede cambiar. Cambiará el lenguaje,
pero el mensaje no lo podemos cambiar. Arraigados en la tradición histórica del protestantismo. Es que a nosotros no se nos pueden olvidar que estamos cimentados sobre la raíz del judeocristianismo. Esto es increíble, hay una raíz judía que tenemos los cristianos y que no la podemos desechar. ¿Y cómo vas a desecharla? Ahí está el Antiguo Testamento con todos los elementos claros del edificio en obra negra, como dice el pastor Darío, pero que están allí, que nos introducen en el Nuevo Testamento, que es el edificio con los acabados. No podemos coger el Antiguo Testamento y desaparecerlo, porque entonces no estaríamos haciendo lo correcto. Hay una raíz judía. Alguien dijo que los que escribieron la Biblia eran judíos, que la Biblia era un libro judío y que cuando nos unimos en nuestros templos a adorar a Jesús, estamos adorando a un judío porque Jesús era judío. Entonces cogemos la raíz judía y la desaparecemos. No podemos. Y no podemos tomar la raíz del protestantismo y desaparecerla. Tenemos una raíz de fe con Martín Lutero. El justo vivirá por la fe. Martín Lutero se puso a estudiar la Biblia, a traducirla del alemán, el Nuevo Testamento, de los originales hebreo y griego al alemán. Y Martín Lutero encontró en la Biblia una cantidad de cosas que no se estaban haciendo en la iglesia. Y Lutero dijo: venga, pero ¿qué pasa? Yo estoy viendo que la Biblia dice que esto es lo que hay que hacer. Y yo, porque veo que en la iglesia se hacen las cosas al contrario. Y entonces Lutero comenzó ya algo que venía, porque hay unos prerreformadores, pero con Lutero se consolida la reforma. Y Lutero dice: la Biblia dice que el justo vive por la fe. El que es justo lo es por la fe, no por sus obras. No se necesitan las buenas obras para llegar al cielo. Se necesita entregarle el corazón al Señor para llegar al cielo, y a partir de ahí hacer las buenas obras. Y eso lo descubrió Martín Lutero cuando se metió con la palabra. Es que cuando nos metemos con la palabra encontramos cosas muy poderosas. Amén. ¿Será por eso que era prohibido leer la Biblia? Con mitos como que el que lee la Biblia se vuelve loco, por ejemplo. Esos mitos estaban hasta hace poco. Y hasta hace poco yo leí un libro de la iglesia tradicional de los años 50, 1950, que decía que el que leyera la Biblia era sujeto de excomunión de la iglesia. Y resulta que es que en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para conocer a Dios, para comprender y ponerlo a actuar. Una raíz de fe. ¿Y dónde dejamos la raíz de gracia? O la raíz misionera. Nosotros no podemos olvidar todas estas cosas. Es que estamos sobre hombros de gigantes. Amén. De personas que predicaron la palabra a costo de su propia vida. Hoy predicar el evangelio en muchos países como el nuestro no tiene riesgo de vida. En muchos otros sí. Ustedes saben que sí, pero aquí no. Contemporáneos en la acción. Una iglesia que desconozca su propia circunstancia marchará en contravía con las necesidades de la gente que precisamente busca servir. Si nosotros tomamos esa palabra que está ahí, esa raíz tan fuerte de la palabra del protestantismo, y no nos sirve para los problemas de hoy, entonces ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría que nosotros predicáramos en latín, por ejemplo? Por mucho tiempo se predicó, o las iglesias se predicaban en latín. ¿Sabe quién entendía? El que lo sabía. La palabra de Dios la reveló para que nosotros la comprendamos. El mensaje tiene que ser contemporáneo. A mí me gusta lo que nosotros hacemos en Casa Roca, porque uno entiende de qué le están hablando, ¿o no? Porque uno sale de la iglesia y uno sabe de qué le hablaron y que ese mensaje lo puede poner en práctica. A mí eso me encanta. Aquí no estamos predicando cosas que no sean contemporáneas, que no estemos viviendo todo. Y yo soy el primer ejemplo. Yo me pongo de ejemplo y ustedes dicen: si el Señor lo hizo con el pastor, lo puede hacer conmigo. Amén. Claro, es que es un mensaje contemporáneo. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Y dice la Biblia: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que ese cuentico de que somos anticuados, de que somos religiosos, a otro con ese cuento. La Biblia es tan contemporánea como quien la practica le sirve hoy en su propia vida. Y de eso se trata. Lo hablamos ahorita por allí. Hay que tener fe, pero tener acción. Y la palabra es maravillosa. Y vanguardistas en la visión.
Contemporáneo sí, porque es un mensaje, es el mismo mensaje con un lenguaje apropiado, pero la futurización acelerada que vivimos, esto va a unos niveles de velocidad tan impresionantes, reclama una capacidad actualista de la iglesia. Podemos quedar atrás. Y tal vez estamos un poco quedados en muchas cosas, pero nos vamos a poner al día. Amén. Toda la tecnología y todo esto tiene que funcionar para predicar el evangelio. Debemos ser hábiles en resolver las cosas de mediano plazo sin dejarnos atropellar por el corto, pero preparándonos para el futuro. Esa es la iglesia. Por eso estamos hablando de un relevo generacional. Estaba sentado viendo el video del pastor Darío cuando empezó a anunciar los cambios. Cambios, y uno dice, uy, tan difícil, cambio, estamos acostumbrados al pastor. Yo estoy acostumbrado a ustedes y feliz de serlo. Amén. Pero hay que ir pensando en relevos. Hay que ir pensando en que el evangelio tiene que seguir avanzando. A mí me encanta pensar en mis hijos y en saber que ellos sigan con el legado del evangelio. Por eso estoy en contra de toda figura que diga que para qué traer hijos a este mundo. Otras de las cosas de la moral que vienen en picada. ¿Para qué traer hijos a este mundo? Para levantarlo con la obra del Señor. Amén, iglesia. Los hijos de Dios, la Biblia dice, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, hermano. Por eso traemos hijos a este mundo, para cambiarlo. Amén. ¿Le das un aplauso al Señor por eso? De acuerdo a nuestra visión, ¿qué somos? Clásicos en nuestra raíz, contemporáneos en nuestra acción y vanguardistas en nuestra visión. Ahí está la visión de la iglesia. Ahí queda grabado este mensaje para que ustedes la sigan analizando, estudiando y nos sirva de entrada para entender cómo es Casa Roca y nos pongamos todos con la misma visión, como dijimos hace 8 días, un solo propósito, una sola idea y todos jalando para el mismo lado. Vamos a terminar en Mateo 16, 18, por favor, que es el texto que el Señor me colocó para terminar. Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Cómo es la iglesia? Victoriosa. ¿Cómo es la iglesia? Poderosa. ¿Cómo es la iglesia? Que va con toda, porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Y entonces te hago una pregunta: ¿quién es la iglesia? ¡Ja! ¿Quién es la iglesia? Piedras vivas, dijo Pedro, ustedes son piedras vivas en las cuales se está edificando una casa espiritual. Aquel al que Jesús le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa declaración que hiciste voy a edificar mi iglesia y las puertas del reino del infierno no prevalecen contra ella, fue el mismo que dijo que todos nosotros somos piedras vivas. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Yo soy un creyente en Jesucristo. Él es mi Señor y el poder del Espíritu Santo habita en mi corazón, en la persona del Espíritu, no el poder, la persona del Espíritu que tiene poder. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Hasta dónde va a llevar el Señor nuestra vida o la iglesia? ¿Podremos tener oposición? Sí, seguramente. Pero es que no estamos solos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para darle gracias a Dios por la visión particular de nuestra iglesia, pero que nos veamos nosotros en ella, que nos veamos nosotros practicando la teología integral, que nos veamos nosotros viviendo, siendo clásicos en nuestra raíz, contemporáneos en nuestra acción y vanguardistas en nuestra visión. Yo te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, Señor, unja a la iglesia. Unge nuestra iglesia, Señor. Dale poder, Señor, a la iglesia. Dale poder a la iglesia como organización. Dale poder a la iglesia, Señor, como estructura. Pero dale poder a cada uno de nosotros, a cada creyente, Señor,
como piedra viva para salir adelante, para resolver. Déjanos ver tus milagros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que vamos a ver muchos milagros de restauración, de sanidad, de liberación, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque tú eres Dios, eres el mismo, tú no has cambiado. Y gracias por tu palabra poderosa y por el poder y la manifestación de tu Espíritu en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por esta visión que hoy, Señor mío, nos anima, nos compromete a seguir adelante como iglesia, a seguir viviendo, siendo, Señor, facilitadores del encuentro de las personas con Dios. Pero como te lo dije esta semana, ¿cómo se van a encontrar las personas con Dios si no nos hemos encontrado nosotros? Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias. Aléjanos de toda tradición, de toda religiosidad, y ponnos en lo esencial, Señor, en el esencialismo, lo que tú quieres, lo que es verdaderamente importante. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te damos gloria, te damos honra y honor en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sé que hay personas que vinieron por primera vez y me gustaría saludarlos. Levántame la mano. ¿Quién vino hoy por primera vez? Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. ¿Quién más vino por primera vez por aquí? Levántame tu mano. ¿Por allí? ¿Quién vino por primera vez? Levántame la mano. Primera vez después de pandemia o en pandemia. Que Dios los bendiga. Qué chévere, que Dios los bendiga. A ustedes que vienen por primera vez, queremos compartir algo con ustedes al final del servicio. Colóquense en pie, por favor, Johnny Gloria. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña reunión con Johnny Gloria allí detrás. Ponte en pie, Luis Fernando. Allí vamos a hacer una reunión con ustedes que vinieron por primera vez. ¿Por qué hacemos una reunión por primera vez? Para conectarnos con la iglesia. Si vienes por primera vez, no pasas por esa reunión, quizá puedas venir muchas veces, pero no nos vamos a conectar. Lo único que queremos saber es contarles un poquito de la iglesia. Ya han escuchado mucho, pero saber cómo te llamas y saber en qué podemos servirte. Si hay algo que podamos hacer por ustedes, orar, cuéntenos. Entonces, al finalizar el servicio, estaremos con ustedes. Pero vamos a hacer una oración con ustedes, los que vienen por primera vez, toda la iglesia. Cerremos nuestros ojos y repitan conmigo esto, todos los que vienen por primera vez y toda la iglesia. Tal vez estás en casa por primera vez. Di conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas. Te pido, Señor, al aceptar que fuiste a la cruz, que perdones mis pecados, que me des vida eterna y la vida que tienes para mí. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Si estás en casa por primera vez, está saliendo en el chat de YouTube un link para que ingreses a la reunión que vamos a tener también virtual.